En tierras desconocidas, varios guerreros bastante fuertes y poderosos se reunieron cerca de una enorme roca. Los reunidos acusaron a cierto demonio de todos los pecados mortales y expresaron su deseo de venganza. En la punta de la estructura de piedra se encontraba un chico muy guapo, cubierto con la sangre de otra persona. Una hermosa niña parada sobre una espada mágica le reprochó al demonio su fracaso moral. Esta era una doncella muy hermosa, que a la vez era la dueña de esta montaña llamada Laura. Al escuchar sus estúpidas palabras, el demonio Huk solo estalló en una risa histérica. El tipo miró a los guerreros que lo rodeaban y no vio ni un solo oponente digno entre ellos. El demonio estaba furioso porque tales perdedores perturbaban su paz. Laura juntó los dedos en un gesto mágico y prometió que Huk descansaría para siempre. Su gesto fue una señal de ataque. Los guerreros se lanzaron simultáneamente hacia el enemigo. El chico se mantuvo inquebrantable, tranquilamente hacía movimientos secretos con las manos. De repente, una columna de luz carmesí cayó del cielo y los guerreros se acercaban a cada momento. Huk planeó teletransportarse y escapar, pero sus oponentes comenzaron a sostener el portal con sus habilidades. Hubo una poderosa explosión, todos los maestros volaron en diferentes direcciones. Los guerreros tomaron aliento, les pareció como si el demonio se hubiera suicidado para no brindarles el placer de su derrota. Después de un tiempo, todos los que participaron en esta batalla se dirigieron hacia el atardecer, regocijándose por su victoria. Un mes después, el demonio se instaló en el cuerpo de un joven de una de las aldeas. Huk se sentó en la cama y sonrió sarcásticamente, admirando su hábil movimiento. El héroe recibió un mensaje pidiéndole que ganara fuerzas antes de comenzar a cometer nuevas atrocidades. El demonio ya había comenzado a imaginar cómo se convertiría en el ser más poderoso de este mundo y conseguiría todo lo que deseaba. Huk decidió probar las características de su nuevo cuerpo. El personaje principal tartamudeó sorprendido, su historia no era envidiable. Fue el maestro Re, quien se batió en duelo por el corazón de su amada niña. Huk simpatizó con él. El demonio decidió vengarse de tal injusticia, pero era necesario mejorar las capacidades físicas del cuerpo. Después de una hora entera de meditación, el chico no logró ningún resultado. Huk se limitó a sonreír, tenía un plan para tal caso. Mientras tanto, los estudiantes discutían acaloradamente su reciente victoria sobre el demonio. Huk los observaba desde detrás de un árbol, divertido por las historias de su muerte. Un momento después, el chico se acercó a sus subordinados, quienes lo saludaron con respeto. El héroe realmente no dijo nada, simplemente se alejó silbando una melodía desconocida. Uno de los estudiantes sospechó que el mentor tenía una conexión con el demonio, el resto se apresuró a calmarlo. Más tarde, Hugo llegó a la puerta del templo donde estaba el maestro local y pidió una reunión. Allí se sentó en el trono Laura, que recientemente había participado en la masacre del héroe. El maestro se arrodilló y le rogó a la niña que lo ayudara con su enseñanza. El maestro se negó rotundamente, argumentando que el propio chico tenía la culpa de sus problemas. Huk se opuso en voz muy alta a Laura, culpándola por desperdiciar recursos que seguramente irían a parar a él. La niña miró con desprecio al profesor que maldecía, que yacía en el trono con actitud profesional. Un segundo después, el maestro golpeó duramente la mesa y exigió que Huk se comportara con dignidad. El héroe expresó la suposición de que Laura lo estaba privando de recursos debido a que su nombre era similar al del demonio. La niña le pidió al chico que no pensara en esas tonterías y le prometió darle medicamentos para curar sus heridas. Sorprendentemente, Huk se negó y pidió otro favor. El héroe se acercó a Laura y le pidió que comenzara a entrenarlo no solo para curarlo, sino también para mejorar sus habilidades. El demonio se inclinó dulcemente y preguntó cortésmente. La maestra se sintió muy avergonzada, toda su cara se puso roja. Un momento después, explotó como un volcán, no estaba contenta con el tono de su subordinado. Laura preparó su espada mágica y amenazó con castigar a la maestra. El demonio hizo una señal con sus dedos y rompió el arma de la niña, sorprendiéndola enormemente. El maestro estaba asustado, nadie podía contener su fuerza todavía. Unos segundos más tarde, el héroe atacó directamente a la niña, rogándole que cumpliera su pedido.
El chico se inclinó sobre Laura y le explicó que había sellado sus habilidades. El demonio tocó el hermoso rostro de la niña y dijo que usó esta habilidad en esa montaña. Hugh la miró a los ojos con avidez, ahora podía controlarla como quisiera. Laura le pidió al chico que le mostrara al menos un poco de respeto y prometió matar al estudiante desobediente. El héroe amenazó con contarle al dueño de otra montaña sobre la pérdida de fuerza de la niña, porque entonces ella querría vengarse por el asesinato de su familia. Laura lo pensó, no podía dejar que la maestra Gina se enterara de esto. Después de pensar y sopesar la situación actual, la niña decidió proporcionarle al chico todo lo que necesitaba. Hugh atacó a Laura como un animal hambriento, necesitaba algo completamente diferente. El demonio lo llamó castigo por unirse a la batalla contra él, a pesar de que él no le había hecho nada malo a su aldea. Tras estas palabras, el héroe utilizó una técnica ancestral para que la niña no se resistiera. El demonio se acercó al rostro del maestro y se ofreció a cumplir su pedido por última vez. Un momento después, el rostro de Laura se cubrió de horror y disgusto, el tipo había cometido un acto terrible. Unas horas más tarde, Hugh se vistió y decidió dejar a la niña tirada en la cama. Laura cumplió con el pedido del héroe, por lo que le pidió que quitara el sello. El chico se negó rotundamente y le aconsejó que viviera sin fuerzas, como una persona corriente. Además, Hugh mostró un cristal mágico que permite poner una habilidad allí. Laura quedó horrorizada. El demonio se despidió y se ofreció a cooperar, porque solo él podía quitar este sello. También aconsejó no intentar tomar el cristal por la fuerza, porque la muerte de Hugh tendría consecuencias trágicas. La niña tembló un poco al darse cuenta de la desesperanza de esta situación. El personaje principal salió del templo con paso majestuoso, resultó ser el ganador. Al despedirse, Laura le prometió la muerte más dolorosa por todos sus actos. Mientras tanto, el demonio miraba pensativamente el cielo estrellado, no esperaba que su plan tardara tanto. En su vida anterior, prestó poca atención a estabilizar sus habilidades, por eso perdió. El tipo decidió tomar los recursos escondidos durante mucho tiempo, pero necesitaba abandonar estas tierras. En el camino encontró una tienda donde podía alquilar un barco. El demonio sonrió, parecía que era una señal, todo iba demasiado bien. Unos minutos más tarde, el héroe ya cruzaba el cañón en un barco nuevo. Se detuvo en una pequeña cueva y se dirigió hacia una gran roca. Se mordió la punta del dedo y dibujó un pentagrama en la piedra con sangre. La roca se disipó como una ilusión y en su lugar había un gran cofre de madera. De repente llamaron al chico, se dio vuelta bruscamente y quedó muy sorprendido. Directamente detrás de él, había otro barco en el aire, había 3 personas en el barco. El principal de ellos era un tipo llamado Alan, que hace 10 días mató al antiguo dueño del cuerpo del demonio. Alan se burló cruelmente del héroe, llamándolo basura. Antes de irse, Hugh prometió que en 10 días pelearían en la arena. Los amigos de Alan comenzaron a reírse ante tan ridícula amenaza, el chico se sintió muy tranquilo. El barco enemigo salió de la cueva, el narcisista Alan utilizó la técnica y difundió la noticia de la futura pelea a largas distancias. Los aldeanos que se enteraron de esto no entendieron cómo el protagonista podía desafiar a un oponente tan fuerte. Posteriormente, el demonio regresó al templo de Laura, quien estaba bajo su influencia. Al entrar al salón principal, notificó a la chica de su regreso, aparentemente esperando impresionarla. La maestra estaba en el trono, incapaz de moverse, el demonio se acercaba a ella. Hugh la invitó a repetir lo que había hecho por la mañana, la niña comenzó a insultar al que pensaba que era un estudiante desobediente. Le pidió a Laura que mirara algo interesante. El personaje principal cruzó los dedos y se formaron sellos rojos brillantes a su alrededor. Los dirigió hacia las puertas del templo. Laura estaba perdida. Un momento después, el edificio quedó cubierto por una esfera mágica. La niña no podía entender cómo un simple estudiante tenía habilidades tan sobresalientes. El héroe se ofreció a regalarle esta técnica a Laura a cambio de algo especial, pero ella se negó. Después de eso, Hugh le ofreció algo de comer a la niña y le tendió una manzana. El maestro se sintió disgustado con él. Ella una vez más prometió matar al chico. Él la presionó para señalarle la impotencia de Laura. Antes de irse, el demonio dijo que había puesto una trampa mortal en la habitación de al lado, así que no deberías ir allí.
Él notó sarcásticamente que la muerte del maestro lo molestaría. La niña se enojó por esta frase sarcástica. Después de un rato, el héroe se sentó solo en la sala de meditación, leyendo un libro. Gracias a una escritura mágica y a un fruto inusual, planeó reconstruir las bases de sus habilidades. Se acercó ansiosamente a la fruta y con avidez le dio un gran mordisco. En combinación con el libro, pudo iniciar el proceso de reconstrucción de los cimientos. El tipo abrió el capítulo, el proceso se completó y ahora se volvió mortal. El demonio empezó a meditar para dominar nuevas habilidades. Su objetivo era ir más allá de las capacidades máximas del cuerpo. Una semana después, se completó la etapa de avance y Hugh ahora volvió a las habilidades de su caparazón anterior. Un vórtice gigante se formó sobre el pico de Laura. Fue observado por Elisa, quien es la dueña de la montaña vecina. Hugh continuó meditando, su objetivo era quitarse los grilletes y dominar el mundo entero. Para su sorpresa, logró alcanzar el máximo desarrollo. Pero, lamentablemente, esta carrocería resultó ser especial, por lo que llevará mucho tiempo perfeccionarla. El rostro del demonio se torció en una sonrisa malvada, decidió usar a su asistente maestro. Mientras tanto, Laura comía dulcemente una dulce manzana, disfrutando de los momentos de silencio. Cuando vio al personaje principal, nuevamente comenzó a insultar a su agresor. El demonio se sentó al lado de la niña, realmente la extrañaba a ella y a su belleza. La maestra no se había lavado durante mucho tiempo, por lo que exigió que la dejaran ir al baño de inmediato. El tipo agarró la mano de Laura, esto asustó mucho a la desafortunada mujer. Hugh arrojó a su rehén al suelo del baño, la niña soñaba con escapar de él. El demonio se acercó aún más a ella, de repente sintió una presencia en las puertas del templo. El maestro Recher estaba en el umbral, habiendo venido a visitar a un amigo que hacía mucho tiempo que no abandonaba el pueblo. El chico le trajo una medicina especial del maestro de alquimia, quien fue abusada por el demonio Hugh, dijo que necesitaba paz ahora. Richard también habló sobre la próxima pelea entre el héroe y Alan. Mientras tanto, el personaje principal seguía burlándose de la pobre niña. El inesperado invitado decidió tocar la flauta para intentar animar a su hermana. La música llegó hasta Laura, que yacía allí, sonrojada de vergüenza. Hugh estaba satisfecho de sí mismo. El demonio invitó a la desafortunada niña a entregarle voluntariamente todos los recursos disponibles. Esa noche el héroe trajo algunas medicinas para el maestro. Laura declaró con desprecio que no necesitaba esos folletos y nuevamente exigió imprimirlos. Hugh no se resistió y simplemente recogió suministros y se dirigió hacia la salida. Al quedar sola consigo misma, la niña decidió intentar pedir ayuda al maestro sagrado. Laura cayó al suelo, le entró un ataque de pánico, tenía miedo de seguir siendo mortal y envejecer. De repente sacó una máscara de zorro de bronce de su toalla. Hugh dejó caer este artefacto en el pasado, con su ayuda puedes esconderte de las personas con poderes mágicos. Laura inmediatamente se puso una máscara, para ella era vital idear un plan de liberación. El demonio, sentado en la habitación que pertenecía al anterior dueño de su cuerpo, sintió esto. Para él, el maestro con esa máscara era aún más hermoso y atractivo. Como recompensa por sus atrocidades y por mejorar sus habilidades, recibió una espada. El chico quería usarlo como su arma principal, así que comenzó a desarrollarlo. El demonio liberó su proyección, voló muy rápidamente sobre una espada mágica. Después de un tiempo, Hugh estaba muy lejos de la ubicación de su caparazón físico. Finalmente llegó al punto extremo, donde columnas de luz salían disparadas del cielo. Inmediatamente después de esto, comenzó a comprender el propósito de la espada. Un láser golpeó la cabeza del chico, todo a su alrededor estaba rodeado por una aura misteriosa. La espada tenía el elemento viento y la capacidad del castigo divino. Después de este proceso, Hugh voló de regreso, con la ayuda de esta arma derrotaría a Alan de un solo golpe. La maestra Eva observó el resplandor en el cielo y quedó perpleja. La niña notó que solo un verdadero dios espada puede elevarse a tal altura y realizar el ritual. 3 días después, una multitud de personas se reunió en la arena para presenciar la inminente pelea. Alan llegó aquí con su amigo John, quien no quedó muy impresionado. El chico felicitó a John por alcanzar un nuevo nivel de habilidad. Catherine apareció junto al guerrero de élite, ella era su compañera en el pico vecino.
La hermosa niña apoyaba al personaje principal, por lo que Alan se rió y se apresuró a disipar sus esperanzas. Hugh llegó tarde, muchos de los espectadores decidieron que estaba acobardado para pelear. En el centro de la plaza se encontraba una niña llamada Meryl, ella reprochaba a los allí reunidos su falta de respeto. La niña era la favorita de muchas personas, por lo que el público se apresuró a obedecer su orden. Un momento después, el personaje principal llegó a la arena, llegando en barco. El rostro del chico estaba tranquilo e inquebrantable, no tenía dudas sobre su victoria. Confundiendo al demonio con su viejo amigo Re, corrió directamente hacia Hugh. El personaje principal le prometió a la niña derrotar a Alan, poniendo su mano sobre su cabeza de manera amistosa. En el pasado, ella meditó e hirió accidentalmente a Re. El demonio calmó a Meryl. Hugh dirigió su atención a Catherine y notó su buena figura, pero sus habilidades más bien inútiles. La niña era una vieja amiga de Re, por lo que inmediatamente notó una persona diferente en él. Alan discutió con John el asesinato del héroe para impresionar a Catherine, de quien ha estado enamorado durante mucho tiempo. El tipo llamó a Hugh y le pidió que comenzara la pelea lo antes posible para no perder el tiempo. El demonio estuvo de acuerdo, pero con la condición de que Alan escuchara su discurso. El héroe sacó una poción mágica y se ofreció a hacer una pequeña apuesta. Los espectadores reunidos comenzaron a discutir sobre este medicamento. Según los rumores, puede acelerar el proceso de desarrollo de habilidades divinas. Ion realmente quería obtener esta poción. Meryl temía que si el maestro se enteraba de la disputa, comenzaría un escándalo. El personaje principal expresó su descontento porque ninguno de los presentes se dio cuenta del verdadero poder de este medicamento. Un anciano que estaba cerca explicó que el precio de una botella llega al 1.000.000 y que Hugh tenía 6. El sombrío John se preguntó cómo podría conseguir una apuesta igual. El demonio se apresuró a tranquilizar al público. La gente podría reunir la cantidad necesaria mediante esfuerzos conjuntos. Un momento después, la gente se apresuró a apostar dinero a la pérdida del héroe. El tipo ganó un verdadero premio, nombró juez al mayor de la cima. Unos minutos más tarde, Hugh llegó a la arena para luchar contra Alan. El bastardo narcisista expresó desdén por el personaje principal. El demonio lo miró con mirada depredadora y lo instó a comenzar la batalla lo antes posible. El mayor anunció el inicio de la pelea y cercó la arena con una cúpula. Ion sonrió sarcásticamente, no tenía dudas sobre la victoria de Alan. El tipo planeó enfrentarse rápidamente al héroe, aplastándolo como a una mosca. Un segundo después se abalanzó sobre Hugh como un tigre enojado. Alan levantó la pierna para asestar un poderoso oponente. Alan perdió completamente los estribos y comenzó a sacar su espada para acabar con Hugh. El tipo atacó al demonio, quien tranquilamente permaneció en su lugar. El personaje principal también esquivó este ataque. Hugh estaba cansado de esta ridícula actuación. Decidiendo que era hora de terminar el espectáculo, el demonio desenvainó su nueva arma. Alan estaba confundido al ver una espada tan poderosa de un héroe insignificante en su opinión. Hugh se alejó de su oponente, era parte de su plan. Alan atacó repentinamente por detrás, anticipando su inminente victoria. El demonio detuvo exitosamente el ataque del enemigo con su mano, su idea fue un éxito. El héroe se giró bruscamente y preparó su espada afilada, con la emoción visible en sus ojos. Un momento después, Alan, desconcertado, sintió una espada tocar su pecho. Esto fue lo último que pudo sentir, su cuerpo sin vida cayó al suelo. Todos los espectadores estaban horrorizados, nadie esperaba tal resultado de la batalla. Ion estaba furioso al ver morir a su viejo amigo. El anciano declaró al protagonista el indudable vencedor de la encarnizada batalla. Los espectadores no estaban contentos por perder casi todos sus ahorros. De repente, un chorro de sangre brotó de la boca del demonio, no entendía lo que estaba pasando. Meryl se apresuró a ayudar a su amigo, este cayó de rodillas y se apoyó en su espada. El héroe le pidió a la niña que lo llevara al lugar donde estaban los verdaderos discípulos. Hugh sonrió maliciosamente, mientras nadie miraba, necesitaba desempeñar el papel de rey. John no quería dejar ir al tipo con la gran victoria, así que se le ocurrió un plan. Ordenó a su pupilo Neil que se convirtiera en el próximo oponente del héroe. El tipo se acercó al demonio y lo retó a duelo. Meryl no entendía cómo podía tratar a un héroe herido de manera tan desagradable.
John explicó que las reglas de la arena permitían que se llevara a cabo esta pelea. Además, obligó a Hugh a demostrar su derecho a poseer las ganancias. El personaje principal poco a poco comenzó a enfurecerse por el comportamiento descarado de este tipo. El demonio siguió el juego de John y estuvo de acuerdo con la condición de que aumentara la apuesta en 1/3. El chico no se dio cuenta de su participación en una actuación estúpida, por lo que escuchó al héroe. Catherine no entendía cómo Hugh podía arriesgar su vida de manera tan estúpida. El personaje principal llamó a los presentes a hacer otra apuesta. La gente no creía que Neo perdería, así que volvieron a apostar contra el demonio. Unos minutos más tarde, el anciano anunció el inicio de una nueva batalla. Meryl estaba muy preocupada por el héroe porque, según ella creía, estaba gravemente herido. Neo dijo que no quería pelear, pero que tenía muy buenas razones. Su hermana pequeña está gravemente herida y solo la medicina que posee John puede curarla. El tipo le pidió a Hugh que lo perdonara por su mala acción y preparó su espada. El demonio se divirtió mucho con las amenazas vacías de Neo. Un momento después, el héroe se encontró detrás del enemigo, tomándolo por sorpresa. Neil solo logró maldecir al chico por su acto sucio. Hugh prometió cuidar de su hermana. Después de unos segundos, atravesó el cuerpo del enemigo con su espada. Todo a su alrededor estaba cubierto de sangre. El demonio creó una bola de fuego mágica en su mano. Su fuerza fue suficiente para lanzar a Neo varios metros de altura. El desafortunado apoyó su rostro en la cúpula sobre la arena. Los espectadores estaban en shock. El personaje principal, envainando su espada, afirmó que Neil estaba arruinado por su charla. Todos, incluida Catalina, quedaron perplejos ante una victoria tan fácil del héroe. Meryl se apresuró a abrazar y elogiar a Hugh. Él fingió que no había hecho nada impresionante. Después de eso, comenzó a cobrar sus enormes ganancias. Su bolsa de objetos de valor estaba llena, así que le pidió otra a Meryl. La niña felizmente le dio el suyo. El demonio le agradeció. Los perdedores le rogaron al demonio que tuviera piedad y no se llevara todos los objetos de valor. Satisfecho consigo mismo, el héroe se dirigió a su hidroavión para salir rápidamente de aquí. El tipo enfureció seriamente a John. Ahora debería tener más cuidado. Luego regresó a casa y esparció las ganancias en el suelo. Ocupaba mucho espacio. Hugh decidió enviar los artículos baratos a un pico cercano e intercambiar los caros. De repente, el demonio sintió el efecto de la máscara de bronce de Laura. En ese momento, la niña habló con Eva, quien le informó sobre las recientes aventuras del tipo de la espada. El maestro le preguntó a Laura si había notado alguna rareza en el comportamiento del héroe. Eva le pidió a su amiga que entrenara a Hugh, porque en el futuro podría convertirse en el emperador de la espada divina. En el fondo de su alma, la niña comprendió que seguiría siendo un juguete en manos de este loco. El demonio escuchó la conversación y sonrió, porque ninguno de los maestros sospechaba de su verdadera naturaleza. El chico se acercó a Laura y le ofreció continuar con sus llamadas clases. La niña recriminó a su alumno haber ocultado su ritual para desarrollar la espada. Hugh pasó bruscamente su brazo alrededor de la cintura de Laura y dijo que simplemente no quería preocuparla. Se acercó a su rostro. El maestro prometió no permitirle cometer su crimen hoy. El demonio atacó a la indefensa niña como una bestia hambrienta. Después de su vil acto, notó que la efectividad de su desarrollo estaba disminuyendo, por lo que pensó en intentar quitar el sello la próxima vez. El chico rápidamente cambió de opinión, no quería correr tanto riesgo. El estudiante desobediente se despidió de su mentor. La niña tenía aún más ganas de matarlo. En la tarde del mismo día, el héroe llegó a un pico cercano, donde planeaba vender objetos de valor. Lo recibió una de las estudiantes llamada Evelyn. Ella era muy bonita. La niña había oído mucho sobre los logros del héroe en la arena, por lo que inmediatamente se ganó su atención. Evelyn condujo a Hugh al interior del edificio. El demonio estaba alarmado por su excesiva bondad. La niña notó que el chico no estaba comprando nada, solo miraba la variedad de productos. El demonio estaba pensando en cómo beneficiarse de su desarrollo. Su mirada asustó mucho al estudiante. El héroe le pidió a la niña que le trajera medicinas por valor de 15 millones. Evelyn quedó estupefacta ante una cantidad tan impresionante y no entendía por qué necesitaba tantos bienes. Cuando el estudiante fue a cumplir su pedido, Hugh notó algo extraño.
La espada del tipo reaccionó inusualmente ante una pieza de bronce que yacía en el estante. Un momento después lo tomó en sus manos. Evelyn apareció casi de inmediato e informó que la mercancía ya estaba debajo. El demonio preguntó cuánto costaba esta baratija. La niña dijo que podía llevársela gratis. A pesar de esto, el chico le dio una pequeña bolsa con dinero. La estudiante se sintió avergonzada. Cuando Hugh ya se dirigía hacia la salida, Evelyn lo detuvo y le pidió ayuda. Unos minutos más tarde estaban sentados en la habitación de la chica. Ella felizmente miró al chico que respondió a la solicitud. El estudiante preguntó si el personaje principal sabía sobre la Torre Divina. El tipo dijo que contiene las armas antiguas de los emperadores y que está custodiado por el clan sagrado. Además, allí se realizan pruebas para comprobar el talento y la perseverancia de los estudiantes. La niña susurró que pronto se abriría uno de los reinos secretos. En esta ocasión se realizará una prueba entre los guerreros más fuertes, uno de los cuales es el héroe. Evelyn se acercó al rostro del demonio y le pidió que la ayudara. Al día siguiente el personaje principal estaba meditando en su habitación. El chico no pudo desarrollar sus habilidades, necesitaba 3 artefactos. Hugh empezó a pensar en una solución a este problema, porque simplemente comprarlos no funcionaría. De repente recordó su conversación de ayer con Evelyn. Ella le dijo que uno de los participantes de la prueba era dueño de la fruta que necesitaba. El héroe tuvo la idea de visitar la Torre Divina para conseguirlo. 3 días después había mucha gente alrededor de la torre que quería probar su fuerza. Los ancianos Adam y Abigail discutieron sobre quién ganaría esta vez. Entre todos los barcos, solo uno se destacó, corriendo locamente hacia el lugar de reunión. Los ancianos no podían entender quién estaba tan ansioso por comenzar la prueba. Hugh salió de allí, absolutamente confiado en su invencibilidad. El chico llamó la atención sobre una chica llamada Cheryl, a quien todos elogiaron y felicitaron. Uno de los presentes se apoyó prometiendo entrar entre los 10 primeros. El chico se presentó al demonio que pasaba como Oliver. Hugh era cauteloso, este nombre significaba el conquistador del mal y, además, de él emanaba un aura extraña. Oliver admiró la reciente pelea del héroe en la arena y el demonio le agradeció. El estudiante vio en su nuevo conocido las cualidades de un futuro amigo fiel. Hugh notó en él a un hombre al que se le podía chupar toda la suerte. Ha llegado el momento de que el héroe comience a pasar la prueba, se despidió de Oliver. Después de esto, el demonio subió a la entrada de la torre, habiendo superado muchos escalones. En el primer piso se encontró con una cueva misteriosa, en sus profundidades se podían ver ojos depredadores. Su misterioso resplandor pertenecía a una manada de lobos hambrientos. El personaje principal sacó su espada de su vaina, estaba entristecido por tan lamentable encuentro. Un segundo después, los animales agresivos atacaron juntos al hombre y éste adoptó una postura de lucha. Con un hábil movimiento de su daga, cortó absolutamente a todos los lobos. Hugh esperaba que las próximas pruebas fueran mucho más difíciles e interesantes. Después de mucho tiempo, el chico llegó al piso 67. Allí lo recibió una hermosa mujer que le rogó al héroe que se quedara con ella. El demonio no sucumbió al encanto de la mujer y hábilmente le cortó el cuello con su espada. En el siguiente piso, Hugh se encontró con varios enemigos muy fuertes. Un momento después, los 4 fueron brutalmente asesinados por el tipo, no pudieron hacer nada para oponerse a él. En el piso 98, el héroe se encontró en un campo cubierto de flores carmesí, en el centro había una figura misteriosa. Pertenecía a una niña llamada Mary, sus habilidades estaban en un nivel muy alto. El demonio inmediatamente adivinó que ella era un poderoso emperador primitivo. Hugh estaba encantado al ver a un oponente digno y se abalanzó sobre el enemigo. La chica detuvo hábilmente el ataque del chico, lo que lo sorprendió mucho. El héroe hizo un intento desesperado de golpear a María con el pie. Desafortunadamente, esto resultó inútil, la niña resultó ser demasiado diestra y fuerte. El emperador empujó poderosamente al enemigo hacia un lado, provocando que se confundiera. Un momento después, la chica se lanzó como un rayo hacia el personaje principal. Las palmas de los 2 poderosos guerreros chocaron, creando una onda de choque. Mary intentó atacar repentinamente al chico con su técnica secreta. El rostro del protagonista se torció en una sonrisa loca anticipando su victoria. La niña falló y Hugh le asestó un golpe demoledor.
Un momento después, el hombre agarró fuertemente a Murray por el cuello y lo estranguló, estaba cubierto de su sangre. El demonio soltó el cuerpo de la pobre niña, se veía bastante espeluznante. De repente, el cuerpo del personaje principal fue envuelto en una columna de llamas que venía del cielo. Este portal lo llevó al último piso 98, donde tuvo que elegir la recompensa final. Hook se acercó a la placa de la espada y la activó. El chico inmediatamente comenzó a desarrollar sus habilidades en el uso de armas blancas para recibir una recompensa más valiosa. Después de esto, una espada sagrada gigante apareció frente al personaje principal. Esta espada era tan pesada que el demonio apenas podía sostenerla en sus manos. Con solo un golpe de esta poderosa arma, creó una enorme grieta en el suelo. El héroe estalló en una carcajada histérica, anticipando toda su grandeza futura. Mientras tanto, una gran multitud se había reunido en la plaza frente a la torre. Entre ellos estaba Evelyn, un conocido de la niña le aseguró que Hook no podría conseguir el medicamento que curaría a su madre. Ella expresó su descontento con el comportamiento del chico y le pidió que la dejara en paz. En lo más profundo de su corazón, Evelyn esperaba la pronta aparición del personaje principal, preocupándose mucho por él. De repente, sonó la campana sagrada, anunciando el final del torneo. Todos los reunidos contuvieron la respiración y miraron hacia la salida de la torre. Un momento después, Hook salió y pidió perdón por su larga ausencia. Evelyn corrió hacia el héroe, estaba inmensamente feliz con su apariencia. Absolutamente todos comenzaron a elogiar al chico, algunos le pidieron un autógrafo. El personaje principal no podía creer lo que estaba pasando, pues antes todos lo odiaban por su naturaleza demoníaca. Adam y Abigail aparecieron de repente y felicitaron al chico y dijeron que el sagrado maestro quería reunirse con él. Unos minutos más tarde, el demonio llegó al castillo para encontrarse con él. Para sorpresa de Hook, Laura estaba en el pasillo, todavía con su máscara y avergonzada al verlo. Eve se sentó en el centro de la habitación, felicitó al héroe por tan impresionantes éxitos en su desarrollo. El chico se inclinó cortésmente ante ella, esperaba recibir una recompensa muy valiosa por sus esfuerzos. De repente, Laura se levantó de un salto y llamó a Hook un estudiante desobediente, señalándolo con el dedo. Eve se apresuró a tranquilizar a su mejor amiga, claramente sin entender por qué estaba tan molesta. El chico volvió a inclinarse y pidió que le dieran la fruta mágica, la leche y la flor dorada. Laura estaba enojada por el descaro del héroe, considerándolo un bastardo codicioso. Eve dijo que el tesoro no contenía los artefactos necesarios, por lo que enviaría gente para ayudar a encontrarlos. En secreto, el personaje principal ya ha decidido ponerle un sello a la niña para convertirla en esclava como Laura. Hizo gestos mágicos con la mano detrás de la espalda. El aura mágica del sello rodeó a la bella Eva, pero no pasó nada. Resultó que tendría que quitar el viejo para poder aplicar dos a la vez. En sus desagradables fantasías ya había imaginado un harén de Laura y Eva. Además, el demonio recibirá una dosis de veneno por tal atrocidad. Hook sonrió con malicia. La chica sentada en el trono elogió una vez más al chico y él le agradeció. El personaje principal se dirigió a la salida, acompañado de una Laura insatisfecha. De repente, Eve sintió una sensación de peligro a su alrededor, pero no sabía de dónde venía. La niña lo atribuyó a un simple cansancio y decidió salir a caminar. Más tarde, se pudo ver un barco volador gigante en el cielo. En la cabina principal estaban Hook, su ayudante de capitán y dos doncellas. El demonio pidió a los sirvientes que los dejaran en paz. La niña no pudo contener el miedo. Al darse cuenta de su error, aseguró a los trabajadores que todo estaba bien. Cuando las criadas se fueron, el héroe aplicó una técnica de aislamiento acústico a la habitación. El chico notó que los habían dejado solos y consideró necesario no perder esta oportunidad. La orgullosa Laura se quitó la máscara y acusó al estudiante de intimidarla. El demonio tranquilizó a la niña, diciéndole que no había ninguna intención maliciosa en sus intenciones. Además, el chico recordó que solo él puede restaurar las habilidades de Laura. La maestra cerró los ojos para imaginar que ese bastardo no estaba cerca. De repente, el héroe le entregó medias nuevas y le pidió que se las pusiera, a cambio le prometió una recompensa. El regalo encajaba perfectamente con su figura, haciéndola mucho más atractiva.
El personaje principal intentó manosear a una chica indefensa, que se defendió. Laura expresó disgusto por su alumna, Hugh no estaba satisfecho con su terquedad. Después de un rato, el demonio atacó con rudeza, la niña gritó fuerte, pero nadie la escuchó. El héroe amenazó al desafortunado maestro con contarle a todos su secreto. La niña no tuvo más remedio que someterse a la voluntad de su agresor. Al día siguiente, el estudiante caminaba cerca de su casa, ya le había dado a Evelyn un medicamento para su madre. Durante el paseo leyó pergaminos de Eva, según ella, aún no se habían encontrado los artefactos necesarios. El chico notó que 2 estudiantes leían la lista divina recién actualizada. Los chicos hablaron sobre la muerte del demonio Hugh y creyeron que un nuevo villano vendría a ocupar su lugar. El personaje principal sonrió al ver a los estudiantes, sin darse cuenta de su verdadera naturaleza. De repente, los chicos se enojaron mucho, su amiga abandonó la lista de santos de bajo nivel y una tal Amanda tomó su lugar. Al escuchar este nombre, el héroe se detuvo abruptamente y miró de cerca a la pareja, claramente conocía a esta chica. Un momento después, el demonio se acercó a los estudiantes y les pidió que le vendieran el periódico. Los niños le entregaron el folleto gratis a la maestra como señal de profundo respeto. La pareja no quería involucrarse con una persona tan misteriosa y poderosa. El protagonista se sumergió en la lectura del periódico que recibió con gran interés. Al ver el nombre de cierta Amanda en él, recordó a su viejo amigo. Se tumbaban juntos en la hierba y contemplaban el cielo estrellado. Toda la ropa de la niña estaba rota, pero ella no estaba deprimida en lo más mínimo. El personaje principal y Amanda se conocieron. La niña agradeció sinceramente al chico por su ayuda en el funeral de sus padres. El demonio y Amanda se tocaron las palmas, decidieron formar una familia. En el presente, Hugh le envió a Meryl una señal telepática pidiéndole ayuda para encontrar a un viejo amigo. Unos minutos más tarde, la chica sin aliento ya había llegado al lugar. Meryl estaba un poco preocupada de que el héroe estuviera solo y mirara la luna. La dulce niña le pidió a Hugh que la contactara si sentía la amargura de su vida anterior. El chico agradeció a su novia por su actitud tan amable hacia él. El demonio sintió placer porque fue él quien organizó el ataque a la aldea de Re. Meryl notó que el chico se había vuelto más abierto con ella y se sonrojó. De repente se acercó al rostro del héroe y lo besó apasionadamente en la mejilla. Él quedó atónito. La niña le entregó un sobre con el informe que pedía. La cara de Meryl estaba roja de vergüenza y le pidió a Hugh que se fuera a la cama temprano. El demonio todavía estaba estupefacto por el acto inesperado de su amigo. El informe reveló que Amanda había sido vista recientemente en un pueblo cercano. Parte de este asentamiento quedó envuelto en llamas. Había un hombre herido en una de las casas y le pidió al villano que se detuviera. Una Amanda enojada estaba en el cielo, con los ojos cubiertos con una venda. El anciano moribundo maldijo a la niña y prometió vengarse de ella. Amanda blandió su espada con fuerza, creando una onda de choque. Golpeó directamente al hombre y lo mató brutalmente. La niña parecía muy espeluznante a la luz de la luna reflejada en su espada. Descendió al suelo y un espíritu misterioso apareció junto a ella. Le preguntó si Amanda realmente planea matar a todos los que encuentre en su camino. Ella dijo que destruiría a todos en el camino hacia su amante. En ese momento, el personaje principal estaba meditando en un acantilado. Hacía mucho tiempo que no desarrollaba sus habilidades. Pero era difícil mejorar sus habilidades. Terminó el chico, una silueta femenina estaba detrás de él. Pertenecía a una niña llamada Lily. Ella pasó mucho tiempo buscando al personaje principal. El demonio notó un sello en su pecho, similar al que le puso a Laura. El hombre quedó desconcertado por su hallazgo y decidió que el maestro se había disfrazado de otra persona. El héroe saludó a la niña y le hizo una cortés reverencia en señal de respeto. Lily se sentó en una roca y preguntó si Hugh planeaba visitar Demon Heath. El demonio respondió vagamente, se sentó a su lado y le pidió consejo. Estaba interesado en por qué, durante la antigua guerra entre humanos y demonios, los monstruos no fueron asesinados por completo. La niña explicó que solía haber rumores sobre un acuerdo secreto entre los emperadores humanos y demonios. El héroe preguntó si había personas en el mundo más fuertes que el gran emperador. Lily miró misteriosamente a las estrellas. Según ella, todos los exgobernantes desaparecieron sin dejar rastro, por lo que no hay información al respecto.
De repente la chica se levantó bruscamente de la piedra, no quería hablar de cosas tan ambiciosas. Un nuevo conocido estaba a punto de irse e invitó al chico a reunirse después de su regreso de Demon Wasteland. El personaje principal se despidió de ella y prometió esperar con ansias su pronto encuentro. Más tarde, Hook regresó al templo y planeó obtener nuevos recursos de Laura. Al acercarse a la puerta, escuchó una conversación entre el maestro y un desconocido. Resultó ser un estudiante llamado Jacob, quien estuvo presente en el torneo acompañado de Evelyn. Le pidió al dueño del templo que le diera arena mágica, que él prometió dársela a la niña. El héroe escuchó su conversación y decidió darle una lección al vil Jacob. Un momento después, Hugh entró en la habitación y preguntó si el tipo necesitaba el artefacto. El estudiante corrió alegremente hacia el personaje principal y le dijo que se lo daría a Evelyn. El demonio sacó arena mágica de su bolsillo. Jacob la miró como si fuera un tesoro. El tipo desagradable planeó usarlo para chantajear a la desafortunada chica. Pronto los muchachos acordaron un precio de 1.000.000 y se dieron la mano. Hook le dio una palmada en el hombro y comentó que eran amigos, cambiando extrañamente su tono de voz. Mara, estudiante desobediente, sacó su nuevo juguete y empezó a hacerle cosquillas hasta que ella empezó a llamarlo hermano. El personaje principal se burló de la niña indefensa y se rió entre dientes con maldad. Le quitó el melocotón, argumentando que había engordado demasiado. El chico dejó de hacerle cosquillas a Laura y le preguntó si cumplía con su pedido. La chica lo llevó al salón imperial, pero allí no había absolutamente nada. El maestro inmediatamente comenzó a hurgar en la almohada que había cerca. De allí sacó una caja de madera que contenía 3 pequeñas piedras redondas. El personaje principal elogió al maestro, la niña incluso se sintió satisfecha. De repente, Hugh empezó a masajear las piernas de Laura con ellos. Miró horrorizada la cara del chico, su petición resultó ser una trampa para ella. Después de unos segundos, el demonio arrojó bruscamente a la pobre niña sobre la cama. Él planeaba comenzar a acosarla nuevamente, pero Laura solo pudo quitarle su rostro enrojecido. Por la mañana, el héroe dejó a la niña sola y se preparó para su negocio. De hecho, el maestro fingía estar dormido, esperando el momento adecuado. El personaje principal se olvidó de ponerle un sello, así que comenzó a meditar. De repente notó que sus habilidades se habían desarrollado un poco, aunque no las había practicado en absoluto. Laura descubrió cómo salir del cautiverio y comenzó a crear una bola de energía en su mano. Desafortunadamente, no lo logró y el paquete de energía se evaporó. Resultó que el personaje principal puede aplicar sellos incluso cuando está muy lejos. La niña imaginó una muñeca de estudiante y la golpeó con todas sus fuerzas. De repente, Laura sintió un incomprensible revuelo en el estómago. Una semana después, muchas personas se reunieron en el portal que conduce a Monster Wasteland. Id explicó que el teletransporte estaría disponible durante 30 días, luego se cerraría para siempre y los participantes tendrían que renunciar a parte del botín al salir. Hook bostezó mientras escuchaba su aburrido discurso, solo quería llegar a la leyenda de la fruta del demonio. De repente el héroe escuchó la voz de Oliver, el chico corrió hacia él. Los chicos intercambiaron algunas palabras, resultó que el estudiante también iba a ingresar al portal. El demonio notó confusión en él, le pidió que se hiciera a un lado y hablara. Sin que el personaje principal lo supiera, Oliver se comunicó telepáticamente con una mujer desconocida. Ella era Elisa, que estaba cerca, le ordenó a su alumno que matara al héroe a cualquier precio. De repente pasó junto a ella un barco con 2 hombres a bordo. Era John, conversando sobre el asesinato de Hook con su amigo llamado Lucas. Elisa estaba contenta con este giro inesperado de los acontecimientos. En ese momento, el personaje principal fue llamado por 2 voces femeninas familiares. Pertenecían a Meryl y Evelyn, quienes vinieron a despedirse del chico. Además, la pelirrosa le entregó la espada pesada que él le pidió. El héroe intentó blandirlo, pero estaba perfectamente en su mano. Hugh agradeció a su amiga, ella prometió hacer todo lo que le pidiera. Mary le pidió al chico que tuviera cuidado durante la caminata, el demonio la animó. Evelyn le entregó una bolsa con todo tipo de cosas útiles. También dijo que su madre se había recuperado y que estaría muy feliz si el héroe viniera a tomar el té. Parada a un lado, los miró con disgusto.
De repente, una columna de color púrpura brillante golpeó el portal desde el cielo. Eve anunció el inicio del desafío y pidió a los participantes que se prepararan. Hook se despidió de sus amigos y prometió regresar lo antes posible. Cuando él se alejó, Mary le gritó a su compañera y le ordenó que no volviera a comportarse así en presencia del chico. Evelyn le pidió a su amiga que se calmara, ella no tenía malas intenciones hacia el personaje principal. La chica de cabello rosado pensó que se estaba burlando de ella y la miró fijamente. De repente, se formaron llamas de ira a su alrededor y todos a su alrededor tuvieron miedo. Mientras tanto, los participantes ya habían entrado en el territorio de Monster Wasteland. El demonio caminó detrás de todos y decidió que necesitaba urgentemente formar equipo con Oliver. De repente un grupo de guerreros lo llamó, el chico no podía entender lo que estaba pasando. Un momento después, los hombres sacaron sus espadas y corrieron hacia él, Hook solo pudo correr. Convocó su barco mágico para facilitar su escape. Logró subir al transporte en el último momento. Los enemigos estaban muy detrás y miraron directamente al demonio que huía. De sus conversaciones quedó claro que eran mercenarios enviados por John. La fruta del alma del niño demonio estaba ubicada en una montaña alta y parecía varios tallos como manos que se acercaban a la fruta. El artefacto estaba custodiado por una serpiente gigante y el personaje principal simplemente se acercó a él. El enorme monstruo abrió la boca y corrió directamente hacia él. El demonio se preparó para atacar, así que levantó su nueva espada. El tipo solo dio un golpe, pero fue tan fuerte que la cabeza de la serpiente se separó del cuerpo. El cadáver del monstruo cayó al suelo, con Hook parado junto a él. De repente, las partículas comenzaron a salir volando del cadáver, reuniéndose en una extraña flor. El personaje principal la tomó en la mano y decidió cambiar la planta por puntos de desarrollo. El estudiante finalmente alcanzó los 500.000 puntos, Hook se sentó en una piedra y exhaló lánguidamente. Le dolía todo el cuerpo, pero encontró fuerzas para levantarse, ahora su objetivo era el fruto. Unos minutos más tarde el demonio alcanzó su objetivo, la fruta, al parecer, aún no estaba madura. Hook se llevó las manos a la cabeza, no podía creer un fracaso tan absurdo. De repente, el rostro del chico cambió y nació un plan en su cabeza. Cuando cayó la noche, el personaje principal, por alguna razón desconocida, estaba recogiendo hierba en el bosque. De repente, llamaron a Hook desde atrás y se giró con cuidado para mirar a los intrusos. Detrás de él estaba un grupo de 5 personas, el principal se llamaba Rek, preguntó si solo había un héroe. El rostro del chico se torció en una sonrisa maliciosa, lo que despertó serias sospechas entre el demonio. Rick, utilizando telepatía, advirtió a sus compañeros que el personaje principal era muy fuerte y peligroso. El sospechoso aseguró al estudiante sus buenas intenciones y le preguntó si lo perseguían. La hermosa chica que formaba parte del grupo fingió miedo y ansiedad, cumplió su papel a la perfección. El demonio informó sobre personas extrañas que conoció al entrar al portal. La niña tomó al héroe de la mano y lo invitó a unirse para garantizar su seguridad. Hook, que había visto a través de la trampa desde el principio, miró a los guerreros. Los enemigos discutían entre ellos la estupidez del héroe, no entendían en qué se habían metido. Después de un poco de persuasión, el demonio permitió que la pandilla lo acompañara. La niña se acercó y abrazó su brazo con fuerza para disipar la sensación de ansiedad. Un poco más tarde, el personaje principal condujo al grupo a su campamento, donde se asaba un cordero al fuego. Hook, en señal de amistad, les ofreció comer y beber todo lo que quisieran. Después de estas palabras, el chico bebió un vaso entero de bebida alcohólica. La niña lo miró atentamente y decidió que el vino no estaba envenenado. El héroe mantuvo una conversación amistosa con uno de los guerreros, bromeando y fingiendo interés. Un segundo después, una fuerte ráfaga de viento apagó el fuego y todos se quedaron helados de anticipación. El personaje principal miró enojado a sus nuevos conocidos, indicando sus intenciones de matarlo. Los miembros del escuadrón no esperaban tal resultado. Rek de repente se puso muy tenso. El líder de la banda de mercenarios sacó su martillo gigante, el demonio se sentó tranquilamente en su lugar. Un momento después, el tipo corrió directamente hacia él, con la intención de matarlo de una vez por todas. Al final,
Hugh esquivó el devastador ataque de Rek. El héroe inesperadamente se volvió hacia el resto del escuadrón y los invitó a mirarse de cerca. Los enemigos sintieron una desagradable sensación de ardor en el pecho. De hecho, no había vino, había puro veneno en los vasos. Un Rek enojado le preguntó al demonio qué quería de ellos. En respuesta a esto, el estudiante le arrojó a la niña un pequeño pergamino misterioso. Hugh prometió curar a los guerreros si completaban su tarea en 3 días. Los enemigos se dieron cuenta de la desesperanza de su situación y aceptaron las condiciones del héroe. Finalmente, el protagonista se despidió del plantel y dijo que esperaría noticias suyas. Después de un tiempo, 2 grupos de personas se reunieron en uno de los terrenos baldíos del terreno baldío. De un lado estaba un hombre llamado Dalton, era un destacado estudiante de uno de los picos de las montañas. Frente a él estaba Rek con sus secuaces, mintió sobre la cobarde huida de Hugh. También habló de un extraño pergamino que dejó caer en su prisa. Contenía información sobre la ubicación de la fruta del demonio. Dalton no podía creer lo que veía. El hombre no entendía por qué el destacamento no se llevó personalmente el raro artefacto. Rek dijo que estaba en una zona demasiado peligrosa y le pidió ayuda a Dalton, con la condición de que partieran la fruta. Tomando el pergamino, estuvo de acuerdo y prometió reunir inmediatamente un ejército. Dalton sonrió, no era su plan compartirlo con nadie. Hugh, sentado en una roca cercana, observó todo lo que sucedía. Después de un tiempo, Dalton y su escuadrón llegaron a la fruta demoníaca. Su mejor amiga Rose lo acompañó durante todo el camino, se veía muy poderosa. Mientras tanto, se formó un pequeño embrión dentro de la fruta mágica. Un chico que formaba parte del destacamento estaba contento con el futuro botín. Inesperadamente, Dalton informó que la fruta tenía un color diferente al color de la fruta madura. La joven sugirió que el líder recogiera la planta y solo entonces pensara qué hacer con ella. Todo el escuadrón fue rodeado por un aura color sangre, todos estaban desconcertados. Rose se tapó la nariz y la boca con la mano, estaba muy asustada por la situación actual. De repente, uno de los guerreros que estaba junto a ella gritó fuerte y lo agarró del pecho. En cuestión de segundos, agarró a la desafortunada niña y comenzó a estrangularla. Todo el pueblo fue presa de un inesperado ataque de histeria y empezaron a matarse unos a otros. Dalton no pudo mirar esta terrible imagen, por lo que ordenó a sus subordinados que se detuvieran. Mientras tanto, el embrión dentro de la fruta del demonio comenzó a brillar en rojo. Media hora después, el personaje principal apareció en el lugar de la sangrienta masacre. Resultó que la planta necesitaba un sacrificio humano para poder madurar. Desgraciadamente, el fruto aún no había alcanzado el estado deseado, lo que entristeció a Hugh. El demonio decidió salir de aquí para no caer bajo la influencia del peligroso artefacto. Una chica del escuadrón de Rek notó una calma alarmante en la montaña y comenzó a preocuparse. De repente apareció un héroe y reprochó con rudeza al destacamento su desobediencia. El líder comenzó a poner excusas porque atrajo a Dalton a una trampa. A Hugh le disgustaba mirar a gente tan cruel y de sangre fría. De repente, todo a su alrededor se saturó con un aura demoníaca, era extraño. El personaje principal acusó al escuadrón de llevar la cola detrás de ellos. Un segundo después, una multitud de misteriosos jinetes apareció frente a ellos. Eran terribles demonios sedientos de sangre que amenazaban con matar a todas las personas a su paso. Hugh los miró con frialdad. Aparentemente se había abierto una verdadera cacería para él. El tipo no estaba perdido y se apresuró a atacar al escuadrón enemigo. Con un golpe de su enorme espada, cortó la cabeza del toro demoníaco. El héroe puso la hoja de su espada en el cuello del demonio que había caído al suelo y exigió una explicación. Después de algunas torturas, el monstruo admitió que fue enviado por el demonio del reino de la supremacía. Hugh quedó sorprendido por el desarrollo de su campaña y miró de cerca al enemigo. Un segundo después, el tipo cortó el cuello del demonio y brotó una fuente de sangre. Los camaradas del enemigo caído no entendían cómo un simple mortal podía derrotar tan fácilmente a una criatura infernal. Hugh dejó al resto de los oponentes por Rek, la niña le pidió que los curara primero. El personaje principal inmediatamente le arrojó una botella de antídoto en sus manos. Unos segundos más tarde, ya sobrevolando en un barco el futuro campo de batalla, Hugh se despidió del destacamento. Monstruos viles rodearon al desafortunado escuadrón de Rek por todos lados, no creían en su victoria.
Uno de los demonios agarró a la pobre niña y comenzó a burlarse cruelmente de ella. Ella estaba cubierta de heridas y sus ropas rasgadas. Mientras tanto, el personaje principal ha volado muy lejos, necesita esperar 2 días más antes de que madure la fruta demoníaca. De repente escuchó un ruido proveniente de debajo de su bote y decidió verificar que estaba mal. El ruido provenía de Oliver, parado en la entrada de una cueva oscura y profunda, sosteniendo un documento desconocido en sus manos. Resultó ser un mapa del tesoro. El chico se preparó con entusiasmo para entrar en la misteriosa oscuridad. El demonio Hook se escondía detrás de la piedra más cercana en ese momento, ahora él también podrá hacerse con un valioso tesoro. Cuando Oliver entró en la cueva, el héroe pasó corriendo junto a él a la velocidad del rayo. El tipo se detuvo y miró a su alrededor con miedo, ni siquiera lo notó. El personaje principal se adentró en el túnel, todo el interior estaba cubierto de enormes cristales azules. El estudiante sacó una pequeña jarra y la llenó con leche mágica que goteaba de las piedras que colgaban en lo alto de la cueva. También encontró varias flores mágicas que aumentan la suerte de quien las usa. Un minuto después, el héroe reunió todo lo que necesitaba, estaba increíblemente feliz con tan buena captura. De repente, el demonio sintió una fuerte aura mágica detrás de él y se dio la vuelta. Vio 2 pedestales al final de la cueva, sobre los cuales había objetos misteriosos. Era un misterioso fragmento de artefacto y un huevo rojo gigante. De repente, Hook se detuvo abruptamente porque vio una criatura extraña y espeluznante detrás de los valiosos hallazgos. En un rincón de la cueva yacía profundamente dormida una enorme serpiente blanca. El personaje principal corrió hacia el tesoro lo más rápido posible, de modo que en caso de que el monstruo se despertara, tuviera tiempo de escapar. De repente se detuvo abruptamente porque vio a Oliver preocupado a su derecha. El chico saludó cortésmente a Hook y le dijo que no esperaba encontrarse con él en un lugar así. Desafortunadamente, Oliver usó su pie para activar una trampa diseñada para mantener alejados a los intrusos. La serpiente gigante se despertó inmediatamente y se quedó paralizada en una postura terrible, mirando enojada a su futura presa. Un segundo después, abrió mucho la boca con colmillos y siseó ruidosamente. El personaje principal se apresuró a agarrar artefactos valiosos para no dejarlos aquí. Un momento después, ya estaba en la salida y corriendo con todas sus fuerzas, el confundido Oliver miró con horror al terrible monstruo. Mientras tanto, Laura, Eva y otros maestros meditaban. Un anciano sin aliento corrió hacia ellos y les informó que los iconos de la mayoría de los estudiantes que ingresaron al portal estaban desapareciendo rápidamente. Laura estaba muy preocupada por tan malas noticias. Según el mayor, casi 1000 personas desaparecieron sin dejar rastro. La niña corrió hacia el hombre y le preguntó nerviosamente en qué condición se encontraba el héroe. Él dijo que su cartel todavía ardía. Laura reconoció el terrible desastre que ahora está ocurriendo en el territorio del reino demoníaco secreto. Id quería tranquilizar a su preocupada amiga, así que se ofreció a ver lo que estaba sucediendo con la ayuda de su técnica mágica. El maestro creó un círculo mágico en el suelo, lleno de varios signos. En el cielo, al otro lado del portal, empezaron a aparecer enormes ojos que servían para el reconocimiento aéreo. El escuadrón de demonios tuvo mucho miedo del ataque de la raza humana tan pronto como vieron los objetos misteriosos. También observando el cielo había un monstruo muy importante, de pie sobre un saliente de roca. Resultó ser un general demoníaco llamado Roland, quien instó a su ejército a no preocuparse por esas tonterías. Después de su inspirador discurso, ordenó a sus subordinados que mataran a todas las personas en el páramo. Los demonios corrieron en diferentes direcciones. Roland sacó un fragmento de un espejo mágico, brillaba de manera extraña, con su ayuda planeaba escapar de este reino. Mientras tanto, los maestros observaron con horror el levantamiento de criaturas demoníacas. Laura sugirió abrir un portal ahora para sacar a los estudiantes restantes del peligroso páramo. Eva bromeó diciendo que la niña estaba demasiado y extrañamente preocupada por su alumno. El organizador aseguró a otros artesanos que solo podría abrir en 2 días. Sorprendentemente, Laura empezó a preocuparse por la vida del personaje principal. En ese momento, toda una multitud de demonios sedientos de sangre estaba persiguiendo a un par de personas. Era la talentosa estudiante Cheryl. El chico la vio en la prueba de la torre,
ella arrastraba a su amiga herida sobre su espalda. Hook se hizo a un lado, no podía permitir que los monstruos separaran a la pareja mientras el ojo mágico los observaba. Un segundo después, el tipo sacó su espada pesada de su vaina, se planeó una gran batalla. El personaje principal aterrizó justo detrás de Cheryl, bloqueando el camino a la horda de criaturas demoníacas. La chica se detuvo y miró atentamente al chico, recordó el rostro del ganador de la reciente prueba. El héroe trató de calmar a Cheryl, diciéndole que bajo ninguna circunstancia la dejaría aquí para que los monstruos la destrozaran. Después de estas palabras, rápidamente corrió hacia los enemigos. La niña no creía en la fuerza de, como pensaba, un simple estudiante. De repente se escuchó un sonido repugnante, parte del rostro de Cheryl estaba cubierto de sangre azul, estaba en estado de shock. Una imagen terrible apareció ante sus ojos, partes de los cuerpos de los demonios esparcidos en diferentes direcciones. El personaje principal se ocupó hábilmente de criaturas viles. Cuando todos los monstruos fueron derrotados, él se mantuvo orgulloso en la pose de un verdadero ganador. Cheryl gritó de miedo, estaba asombrada por las extraordinarias habilidades del chico. Hook se apresuró a preguntarle a la niña qué había sucedido. Ella le contó sobre la emboscada organizada por un destacamento de demonios. El chico le entregó hongos curativos. Ella no podía aceptar un artefacto tan valioso, pero el héroe insistió. La estudiante le señaló a su amiga herida para que Cheryl tomara el medicamento al menos por su bien. La niña, muy asustada, agradeció sincera y de todo corazón a Hook por salvarlos, prometiendo pagarle de la misma manera en el futuro. El personaje principal le ordenó a Cheryl que se diera prisa y se dirigiera hacia el portal, mientras él todavía tenía que trabajar un poco. Para su sorpresa, notó que el trozo de espejo en su bolsillo emitía un aura extraña. En ese momento, los maestros, que observaron atentamente el rescate de los estudiantes, elogiaron al héroe. Algunos de los mentores incluso hablaron de lo bien que Hook y Cheryl se adaptaban el uno al otro. Eva notó el increíble talento del personaje principal. Laura quedó muy sorprendida al escuchar esto. La niña no estaba contenta de que el chico la hiciera sufrir dolorosamente. Mientras tanto, un par de guerreros desconocidos vinieron por la fruta demoníaca y planearon quedarse con el artefacto. Uno de los estudiantes advirtió a su compañero que acababa de escuchar pasos desconocidos. Al darse vuelta, vieron al demonio Hook, quien con disgusto les preguntó qué querían aquí. Usando una conexión telepática, la pareja acordó permitir que el héroe recogiera la fruta, después de lo cual lo matarían vilmente. Uno de los chicos sugirió que Hook tomara la fruta y luego la dividiera entre los tres. En respuesta a esto, el personaje principal expresó su falta de voluntad para acercarse a la planta demoníaca. Un par de guerreros comenzaron a insultarlo e incluso amenazaron con matarlo si no cumplía con su pedido. En ese mismo segundo, ambos muchachos despegaron y prepararon sus armas. Se estaba gestando una feroz batalla. Un guerrero vestido con ropas azules usó una técnica contra Hook que debería inmovilizarlo temporalmente. Su compañero planeó atacar inesperadamente al héroe por detrás, pero él juntó los dedos en un gesto mágico y comenzó a lanzar un hechizo. En el mismo segundo, su enorme espada se materializó en la mano del demonio. Ahora la pelea será justa. En cuestión de momentos, el cuerpo del chico de rojo fue atravesado por un dolor agudo. Hook lo golpeó con un cuchillo. Su camarada gritó desgarradoramente, amenazando con vengar a su amigo herido. El personaje principal pareció ignorar sus palabras y se dirigió hacia el segundo enemigo. El tipo no tuvo tiempo de entender nada antes de que la hoja de la espada atravesara su cuerpo como mantequilla. El demonio le pidió al enemigo que ya no fuera un villano tan vil y patético. Después del final de la sangrienta batalla, Hook finalmente recogió la fruta del demonio madura. Desafortunadamente, las raíces del árbol se han podrido y roto, y esos frutos ya no crecerán aquí. De repente, apareció una advertencia frente al rostro del chico de que estaba listo para pasar a una nueva etapa de desarrollo, pero para ello tendría que atravesar el trueno de la desgracia, que podría matarlo. El demonio no estaba satisfecho con esta situación, por lo que comenzó a maldecir en voz alta a todo lo que lo rodeaba. Camino al portal, el fragmento del espejo comenzó a vibrar violentamente. Al parecer la segunda parte estaba muy cerca. Monstruos ocultos salieron de todos lados. Su objetivo era matar al personaje principal a cualquier precio.
Roland sintió la presencia de la mitad del artefacto, por lo que se sintió muy feliz. Afortunadamente, el héroe logró esconderse detrás del árbol más cercano en el último momento. No podía creer una coincidencia tan absurda. El estudiante recordó el trueno de la desgracia y un nuevo y brillante plan nació en su cabeza. Después de un rato, el chico logró subir a su barco hasta el lugar donde se llevaría a cabo la teletransportación inversa. Allí vio un gran número de soldados heridos. Casi cada segundo, un grito desgarrador y enfermizo atravesaba el aire. El portal estaba rodeado por una cúpula protectora y un gigantesco ejército de demonios se acercaba rápidamente. Roland agitó el espejo mágico varias veces y comenzó a emitir un aura extraña. A partir de estas acciones, la barrera protectora comenzó a colapsar rápidamente y los guerreros quedaron horrorizados. El general de la horda de monstruos ordenó al pueblo que le entregara inmediatamente a la persona que poseía la segunda mitad del artefacto, por lo que prometió perdonar a los guerreros. Un momento después, el personaje principal se adelantó con un fragmento en sus manos y sonrió sarcásticamente. Los maestros observaron lo que estaba sucediendo usando la técnica de Eve. Las chicas se horrorizaron y decidieron que fue el héroe el motivo del inicio del brutal ataque de los demonios. Laura no creía en el acto desesperado de su alumno, por lo que buscó una explicación lógica para todo. A ella y a Ed se les ocurrió la idea de utilizar un plan secreto creado por el emperador para evitar la destrucción del reino demoníaco. Mientras tanto, uno de los estudiantes agradeció al personaje principal por el sacrificio voluntario de sí mismo. Cheryl entró en la conversación, no estaba contenta con el tono del guerrero y le señaló groseramente al chico que estaba equivocado y era irrespetuoso. La niña comenzó a demostrar a todos los reunidos que los monstruos no se detendrían después de matar a Hugh y los llamó a unirse. Roland estaba cansado de esperar a la gente, así que les dio un minuto para pensar, después del cual el ejército atacaría a los estudiantes. La gente empezó a gritar fuerte y a suplicar piedad. Ninguno quería morir aquí. El personaje principal puso su mano sobre el hombro de Cheryl y le agradeció su apoyo, prometiendo enfrentarse a los enemigos. Un momento después, el tipo salió de la barrera protectora y se dirigió hacia la horda de demonios. Los maestros no podían creer que el estudiante fuera capaz de resistir a oponentes tan fuertes. Laura estaba muy preocupada por la vida de su pupilo, porque solo él pudo quitarle el sello. Cuando Hugh se acercó al líder de la horda, astutamente notó su coraje y abnegación. De repente, el personaje principal sacó una caja, dentro había una fruta demoníaca. Roland se quedó estupefacto. Descubrió su boca con colmillos y ordenó a sus guerreros que se llevaran inmediatamente el valioso artefacto. Casi al instante, una multitud de monstruos rodeó a Hugh, que sostenía la fruta mágica en su mano. Se llevó la fruta a la boca y le dio un mordisco. Estaba bastante sabrosa. En el cielo sobre el personaje principal comenzaron a formarse nubes grises y aparecieron relámpagos. Todo el cuerpo del héroe estaba cubierto de coágulos de energía, se estaba preparando para pasar a una nueva etapa de sus habilidades. Los demonios corrieron directamente hacia él, creyendo que ahora era el mejor momento para atacar. El tipo se quedó inmóvil y se rió a carcajadas. Los monstruos corrieron directamente a su trampa. Un enorme rayo cayó sobre el lugar donde estaba Hugh y los demonios muertos se dispersaron en diferentes direcciones. El personaje principal estaba orgulloso entre los enemigos derrotados, usó el trueno de la desgracia. La ropa exterior del estudiante quedó completamente quemada, solo un fragmento de un espejo evitó que el rayo lo matara. De repente recordó el huevo gigante que robó de esa cueva. De allí nació un pájaro parlante y ella le pidió al chico que la tratara con respeto. Hugh agarró con fuerza a la criatura emplumada en su mano, resultó ser el dios de los pájaros. Roland aprovechó la oportunidad y atacó al héroe distraído por detrás. En el último momento, el estudiante logró sacar su espada y darle un poderoso golpe. El arma del demonio se desmoronó con estrépito. El líder del escuadrón demoníaco se volvió loco, la baba fluía de su boca abierta. En cuestión de segundos, algo pasó a su lado a una velocidad vertiginosa y golpeó su pecho. Era el personaje principal, se detuvo, una fuente de sangre siguió a su espada. La gente estaba paralizada de asombro, no podían creer una victoria tan aplastante. Los maestros cayeron en estupor ante lo que vieron, algunos incluso gritaron.
Solo Eva mantuvo la calma, felicitó a su amiga por criar a un estudiante tan poderoso. El Maestro Supremo ordenó que al personaje principal se le diera el título de niño sagrado. La boca de Laura se abrió con asombro. A la chica le preocupaba que otros maestros no aceptaran al chico debido a su bajo estatus. Eva aseguró a su amiga que, según ella, nadie se opondría al Maestro Supremo. Mientras tanto, Hugh recuperaba el aliento después de una batalla tan difícil y brutal. Charlotte corrió hacia él para comprobar si estaba herido. El tipo estaba bien. Haciéndose a un lado, reconoció el talento del héroe y quiso ser tan fuerte como él. El personaje principal prestó atención al chico, vio una pequeña serpiente en su hombro. El joven dijo que pudo domesticar con éxito esa enorme serpiente de la cueva del tesoro. El demonio le presentó a Alador al dios pájaro recién nacido. 3 días después, el chico finalmente llegó a su casa y primero comenzó a meditar. Después de poco tiempo, el cuerpo del héroe estaba completamente agotado, necesitaba descansar. En cambio, sacó varias pastillas de su bolsillo y las tragó hábilmente. Además, se montó el espejo mágico, pero el personaje principal no sabía cómo usarlo. El tipo intentó crear una pequeña llama en su mano y tocar el artefacto, pero Hugh no pudo entender cómo funcionaba.